Código sustantivo del trabajo, su expositor Luis Martínez, para la materia Derecho Laboral. Artículo 353, Derecho de asociación. Los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicales. Artículo 354, protección de derecho de asociación. Queda prohibida atentar contra el derecho de la asociación sindical. Artículo 355, actividades lucrativas. Los sindicatos no pueden tener por objeto explotación o actividades con fines de lucro. Artículo 356, sindicatos de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores se clasifican de empresa, industria o ramas de industrias económicas. Artículo 357, sindicatos de base. Inasequible. Artículo 358, libertad de afiliación. Los sindicatos son organizaciones de libre afiliación y libre desafiliación del sindicato. Artículo 359, número mínimo de afiliados. El número mínimo de los afiliados son de 25 personas. Artículo 360, afiliación a varios sindicatos. No se puede efectuar. Artículo 361, fundación. La reunión, esto se hace a través de una asamblea, el cual se genera un acta de fundación y los nombres de los miembros que van a conformar el grupo del sindicato de dicha compañía o empresa. Artículo 362, estatutos. Condiciones de admisión. Bueno, estos estatutos se emplean al momento de la creación del sindicato. Ellos van a generar como tal unos estatutos y unos reglamentos que debe cumplir el sindicato. Artículo 363, notificación. Bueno, en este caso los trabajadores que conforman el sindicato deben de realizar la notificación al empleador cuando ya se hace como tal la conformación del sindicato de la compañía. Artículo 364, personería jurídica. Todas las organizaciones sindicales tienen su persona jurídica que es como tal los que los va a representar. Artículo 365, registro sindical. Para este proceso deben de realizar un registro, el cual debe de llevarse este documento ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para que quede como tal radicado. Artículo 366, tramitación. Recibida la solicitud de inscripción al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el término son 15 días hábiles. Los artículos 367 y el artículo 368 hace referencia al registro y la publicación de la organización solo una vez dentro del territorio nacional dentro de los 10 días
10 días siguientes. Artículo 370, validez de la modificación. Ninguna modificación de los siguientes estatutos sindicales tienen validez y empezará a regir. Artículo 372, efecto jurídico de la inscripción. Ningún sindicato pacta como tal las funciones que la ley y su respectivo estatuto señalen. Artículo 373, funciones en general. Las características de los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección, prevención de accidentes, diálogo, derecho, promover la educación y prestar socorro. Artículo 374, otras funciones. Designar dentro de sus propios afiliados la comisión de reclamos permanentes o transitorios. Artículo 375, atención por parte de las autoridades y empleadores. Las funciones señaladas en los artículos anteriores explica para ello las funciones de cada representante. Artículo 376, atribuciones exclusivas de la Asamblea. La modificación de estatutos y fusión de otros sindicatos, afiliación o confederación o federación de retiro de ellas. Artículo 377, prueba de cumplimiento de disposiciones legales o estatutarias. El cumplimiento de la norma consignada en el artículo se acredita con la copia pertinente en el acta. 39, prohibiciones. Comprender directamente o indirectamente a los trabajadores a ingresar al sindicato o a retirarse de él. Artículo 380, sanciones. En este artículo se efectúa como tal la multa, relación, las solicitudes de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción. Artículo 381. Artículo 381, sanciones de los directores. Requerirá al sindicato para que aplique la responsabilidad, las sanciones disciplinarias sobre el estatuto del sindicato. Artículo 382, nombre social. Ningún sindicato puede usar como nombre social partido político o llamarse federación o confederación. Artículo 383, edad mínima. Para la edad mínima para pertenecer a un sindicato es 14 años. Artículo 384, nacionalidad. Para pertenecer al sindicato debe ser colombiano. Artículo 385, reuniones de la Asamblea. La Asamblea General debe efectuarse cada 6 meses. Artículo 386, curul de la Asamblea. Ninguna Asamblea General puede actuar válidamente en el quórum estatuario, solamente consultarán los votos de los asociados presentes. 387, representación de los socios en la asamblea. Cuando por la naturaleza misma de las actividades o profesiones de los afiliados pueden admitirse los estatutos
al sistema. Artículo 388. Condiciones para los miembros de la Junta Directiva. Además de las condiciones que se fijan en los estatutos, se debe ser miembro de la organización sindical. Artículo 389. Empleados directivos. Los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores y los altos trabajadores dentro de la empresa, es nula la elección. Artículo 390. Periodo de directivas. Inasequible. Artículo 391. Elección de las directivas. La elección de directivas sindicales se hará a través de votación secreta. Artículo 392. Constancia en el acta de votación secreta. Cualquiera de los miembros tiene derecho a pedir que se haga constar en el acta en los nombres de las personas que asistieron a la asamblea para dicha determinación. Artículo 393. Libros. Todo sindicato debe abrir tan pronto como se haya suscrito el acta de fundación de libros, de afiliación y actas de asamblea general, actas de balances, etc. Artículo 394. Presupuesto. El sindicato en la asamblea general votará el presupuesto de gastos para periodo no mayores de un año. Artículo 395. Caución de tesorero. El tesorero de todo sindicato debe estar en favor de ellos a caución para garantizar el manejo de los fondos. Artículo 396. Depósito de los fondos. Los fondos de todo sindicato deben mantenerse en algún banco o cuenta de ahorro. Artículo 397. Contabilidad. En este no contamos con información en este artículo. Artículo 398. Expulsión de los miembros. El sindicato puede expulsar a uno o a varios de sus miembros. Debe ser decretada por la mayoría de votos de los asociados. 399. Separación de los miembros. Todo sindicato decretará la separación del socio que voluntariamente se haya postulado. Artículo 400. Retención de las cuotas sindicales. Toda asociación sindical de trabajadores tiene derecho a solicitar con el voto de las 3/3 partes de su salario de vengado. Artículo 401. Casos de disolución. En este artículo, los siguientes casos se puede efectuar la disolución del sindicato: por la sentencia judicial, por la reducción de los afiliados, también por si la disolución la solicita el Ministerio de Trabajo o la Seguridad Social. Artículo 402. Liquidación. Al disolverse un sindicato, el liquidador designado por los afiliados o por el juez aplicará los fondos existentes.
Ar- Artículo 403. Adjudicación del remanente. Se adjudicará por el liquidador a la organización sindical designada para ello en los estatutos o por la Asamblea General. Artículo 404. Aprobación oficial. La liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez que la haya ordenado, en otros casos, el Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical. Artículo 405. Definición. A garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo. Artículo 406. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Los fundadores del sindicato, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción del registro sindical registren en el sindicato, los miembros de la junta directiva, artículo 407, miembros de la junta directiva amparados. Cuando la directiva se componga más de 5 directivas y menos de 5 suplentes. Artículo 408. Contenido de la sentencia. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el empleador para despedir a un trabajador. Artículo 409. Excepciones. En este artículo no contamos con ninguna información. Artículo 410. Justas causas de despido. La liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador. Artículo 411. Terminación del contrato sin previa calificación judicial. La terminación del contrato por la realización de la obra contratada no requiere ninguna calificación judicial. Artículo 412. Suspensión del contrato de trabajo. La simple suspensión del trabajo no requiere ninguna intervención judicial. Artículo 413. Sanciones disciplinarias. El fuero sindical no impide aplicar al trabajador que de él goce las sanciones disciplinarias el despido en los términos del reglamento. Artículo 14. Derecho de asociación. El derecho de asociación del sindicato defiende a los trabajadores de todo servicio oficial. Artículo 415. Atención por parte de las autoridades. Implican para las autoridades, especialmente para los superiores jerárquicos de los asociados. Artículo 416. Limitaciones de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de petición ni celebrar convenciones colectivas. Artículo 417. Derecho de la federación. Todos los sindicatos tienen limitaciones alguna
la facultad de unirse o coalitarse en federaciones locales, regionales o nacionales. Artículo 418. Funciones adicionales. En estos estatutos respectivos de las federaciones y confederaciones puede atribuirse a hacerse las apelaciones de la atribución. Artículo 419. Autorización de los fundadores. Para la constitución de cualquier federación o confederación de sindicatos, los representantes de estos se suscriban en el acta de fundación. Artículo 420. Acta de fundación. El acta de fundación debe indicar el nombre, domicilio de cada organización afiliada. 21. Artículo 421. Fuero sindical. Para los efectos del fuero sindical, los avisos quedarán en la misma forma prescrita los artículos 363 y el 361. Artículo 422. Junta directiva. Artículo modificado por el artículo 14 de la ley por la ley 584 del 2000. Para ser miembro del ejecutivo directivo a lo largo de la organización. Artículo 423. Registro sindical. Para la inscripción en el registro sindical de una forma, federación o confederación, se procederá en la misma forma para lo del sindicato. Artículo 424. Directiva provisional. Inexequible. Artículo 425. Estatutos. Las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grado tienen el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Artículo 426. Asesoría por asociaciones superiores. Toda organización sindical de segundo o tercer grado puede asesorar a sus organizaciones afiliadas ante los respectivos en la tramitación de sus conflictos y también ante las autoridades ante o cualquier respecto o cualquier reclamación. Artículo 427. Informes para el ministerio. En ese no contamos con información. Artículo 428. Congresos sindicales. El Ministerio de Trabajo proporcionará la reunión de congresos sindicales de acuerdo a la reglamentación que estime como conveniente. Artículo 429. Definición de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajador efectuada por los trabajadores de un establecimiento o compañía con fines económicos y profesionales y previos a los trámites establecidos del título. Artículo 430. Prohibición de huelga en los servicios públicos. De conformidad de la Constitución Nacional, está prohibida la huelga en los servicios públicos.
Artículo 431. Requisitos. No puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo cualquiera que sea su origen. La reanudación de los trabajadores implica la terminación de la huelga. Artículo 432. Delegados. Siempre que se represente un conflicto colectivo que pueda dar como resultado la suspensión del trabajo o que deba ser solucionado mediante el arbitramiento obligatorio. Artículo 436, artículo 433. Iniciación de conversaciones. El empleador o el representante está en la obligación de recibir los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones. Artículo 434. Duración de las conversaciones. Las conversaciones de negociaciones de los pliegos de peticiones en esta etapa de desarrollo directo dentro de 20 días calendario. Artículo 435. Acuerdo. Los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos de tiempos de poderes que se presumen para suscribir el nombre de las partes. Artículo 436. Desacuerdo. Si no se llega a algún acuerdo en todo o en las partes, se hará constar ante un acta final. Se suscribirán las partes y pues obviamente la información indica. Bueno, entonces entre los artículos 436 al artículo 442, esto hace referencia como tal a los acuerdos y desacuerdos como tal que hay entre el sindicato y el empleador como tal. Artículo 443. Copias. De todos los nombramientos, actas o convenciones se entregarán copias a las dos partes y al inspector de trabajo. Artículo 444. Decisión de los trabajadores. Si las partes no logran tener algún acuerdo sobre el referendo laboral, los trabajadores podrán optar por la aclaratoria o la huelga o por reactivar nuevamente sus actividades laborales. Artículo 445. Desarrollo de la huelga. Cuando los trabajadores opten por la huelga, solo podrá efectuarse transcurridos 2 días hábiles a su declaración. Artículo 446. Forma de la huelga. Si el sindicato o el grupo de trabajadores no sindicalizados declaren la huelga, esta debe efectuarse de forma ordenada y pacífica. Artículo 447. Comités de huelga. Los directores de movimiento pueden constituir
constituir comités de huelga que sirvan como agentes de información de los trabajadores y de comunicación con los empleadores. Artículo 448. Funciones de las autoridades. Cuando una huelga se prolongue por 60 días calendario sin que las partes encuentren alguna solución al conflicto, si en este lapso las partes no llegan a un acuerdo o establecer alguna alternativa, Artículo 449. Efectos jurídicos de la huelga. La huelga solo suspende los contratos laborales por el tiempo que dure la huelga. El empleador no puede efectuar nuevos contratos de trabajo. Artículo 451. Declaración de ilegalidad. La suspensión colectiva de trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: cuando se trate de un servicio público, diferentes fines a los profesionales, cuando no se genera previamente bien el procedimiento, o cuando no se haya sido declarada la huelga por la Asamblea General. Artículo 452. Procedencia del arbitramiento. Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren resolverse mediante un arreglo directo. Artículo 453 al 461. Constitución de los tribunales de arbitramiento. Se pondrá 3 miembros designados así: uno por cada una de las partes y la tercera persona por el Ministerio de Trabajo. Artículo 462. Responsabilidad penal. El hecho de solo terminar la huelga entre arreglo de las partes o por decisión arbitral no exime de responsabilidad por los delitos cometidos. Artículo 463. Personas que no pueden intervenir. No pueden instantes o voceros de los trabajadores, ni de los empleadores, ni conciliadores, ni miembros de tribunales de arbitramiento. Artículo 464. Empresa de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos que no dependan directa o indirectamente del Estado no pueden suspender ni paralizar labores sino mediante permiso de gobierno o dándole aviso a este. Artículo 465. Intervención del gobierno. En cualquier caso en que se presentare de hecho la suspensión de los servicios en alguna de las empresas, aquella que se representa en el artículo anterior, el gobierno queda autorizado para asumir su dirección y tomar todas sus decisiones necesarias. Artículo 466. Empresas que no son de servicio público. Las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores tal o parcialmente en forma definitiva o temporal
sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también. Artículo 467. Definición. Convención definitiva de trabajo en la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales Artículo 468. Contenido. Además de las estipulaciones que las partes acuerden con relación generales de trabajo, en la convención colectiva se indicará a la empresa la fecha en la que entrará a regir y las causas y modalidades de su prórroga. Artículo 469. Forma. La convención colectiva debe celebrar por escrito y se extenderá en pactos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se deposite diariamente en el Departamento Nacional de Trabajo. Artículo 470. Campo de ampliación. Artículo 470. Campo de aplicación. Las convenciones colectivas entre empleadores y sindicatos cuyo número de afiliados no exceda la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa. Extensión a terceros. Artículo 471. Extensión a terceros. Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención extienden a todos los trabajadores de la misma. Artículo 472. Extensión por acto gubernamental. Para los fines que se refiere el inciso anterior, el gobierno puede dividir el país en regiones económicas y catalogar las empresas de igual o semejanza capacidad técnica o económica. Artículo 473. Separación del empleador del sindicato patronal. Si firma una convención colectiva, el empleador se separa del sindicato patronal que la celebró. Continúa, sin embargo, obligar el cumplimiento de esa comprensión. Artículo 474. Disolución del sindicato contratante. Si es disuelto el sindicato, si hubiese celebrado una convención, esta continúa siguiendo los derechos y obligaciones del empleador. Los trabajadores Artículo 475. Acciones de los sindicatos. Los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento del pago de daños y perjuicios. Artículo 476. Acciones de los trabajadores. Los trabajadores obligados por una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, siempre que el cumplimiento de las ocasione un perjuicio individual. Artículo 478. Prórroga automática. A menos que se haya pactado normas diferentes entre la convención colectiva,
las partes o una de las partes no hubieran hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de dar por terminada la convención, se entiende, prorrogada por periodos sucesivos de 6 a 6 meses. Artículo 479, denuncia. Para que sea válida las manifestaciones escritas de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo. Artículo 480, revisión. Las convenciones colectivas son revisables cuando quieran que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones en la normabilidad económica. Artículo 481, celebración y efectos. Los pactos entre empleadores y trabajadores, los sindicalizados, permiten por la disposición establecida en los títulos segundo y tercero, capítulo 1, artículo 482, definición. Se entiende por contrato sindical al que celebre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores. Artículo 483, responsabilidad. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de los que se estipulen por su auxiliar. Artículo 454, disolución del sindicato. En el caso de la disolución del sindicato del trabajador que haya sido parte de un contrato sindical, los trabajadores continuarán prestando sus servicios en las condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato. Bueno, pues en este caso ya terminamos ya con la presentación requerida del artículo 353 hasta el artículo 484. Espero les haya gustado mi presentación.